La clase de hoy corresponde al tejido muscular. Este es uno de los 4 tejidos básicos que vamos a encontrar en el cuerpo. La única función del tejido muscular es la contracción. ¿Sí? Es un tejido especializado en realizar la contracción. ¿Para qué? Para producir movimiento, para mover a los músculos, para mover al esqueleto, para mover al cuerpo. En el caso de los músculos que se encuentran en el interior del organismo, para mover los alimentos, en el caso del intestino, para mover la orina que se produce en el caso de los uréteres, en el caso de la vejiga, y para mover a órganos grandes como los ojos, como la lengua, que también necesitan movimiento. Bien, esto lo van a hacer mediante proteínas contráctiles llamadas miofilamentos. ¿Cuáles son estas proteínas? La miosina y la actina principalmente. ¿Sí? Existen otras, muchas más, la tubulina, la nebulina, pero estas son auxiliares y no son principales, y además también no tienen tanta proporción. Las principales son la miosina y la actina. Existen también otras células que no son como tal un miocito bien morfológicamente dicho, pero también tienen una función de contracción, como las células mioepiteliales que encontramos alrededor de glándulas excretoras, como en el caso de las glándulas sudoríparas, que ayudan a impulsar la secreción hacia el exterior. Las células que se encuentran en los vasos sanguíneos, alrededor de estos vasos, los pericitos, también tienen una función de contracción. Y por último, a los miofibroblastos, que se encuentran en varios órganos, haciéndola de cápsula, y ayudan a secretar matriz extracelular, pero también a contraerse. ¿Sí? Tienen una función importante en la cicatrización, en la reparación de heridas, porque estos ayudan a mantener el tejido contraído cuando hay tejido conjuntivo por medio, y ayudan a generar una cicatriz, a que se inserte colágeno en ese lugar. Bien, ¿sí? Tenemos al esquelético, al cardíaco y al liso. Los dos primeros, el esquelético y el cardíaco, tienen una conformación parecida dentro de su citoplasma, que forman una unidad funcional llamada sarcómeras. ¿Sí? Las proteínas miosina y actina se disponen en un patrón determinado, haciendo que estos parezcan en la microscopía que si tuvieran muchos componentes paralelos de rayas. Por eso es que se les llama estriados, porque tienen una secuencia paralela de muchas rayas continuas que le dan esa apariencia de estriada. Y en su contraparte está el liso, que estos no tienen ninguna conformación de sarcómeras, se dispone de otra manera, su contracción también es muy diferente, y estos pues no tienen estriaciones, por eso es que se les considera de otra manera. El liso también es llamado músculo visceral porque se encuentra siempre en vísceras huecas, en el caso de la vejiga, del útero, del intestino. El cardíaco tiene una función intermedia entre el esquelético y el liso, porque a pesar de que tiene una conformación en sarcómeras, que es estriado, no es voluntario, cosa que el esquelético sí. El cardíaco es rítmico, es voluntario, recibe impulsos y se contrae al igual que el esquelético con un mecanismo de todo o nada. ¿Sí? Llegando al umbral se contrae o no se contrae. El liso, en su contraparte, pues puede contraerse, medio contraerse una pequeña sección. No es necesario que rebase un umbral para contraerse. Por eso es que la contracción de los esquelético y el cardíaco es más fuerte, pero dura menos a comparación del liso, que es más débil, pero su contracción dura más. Más ilustrativo que los cólicos menstruales, que pues es un dolor persistente por muchos días, ¿sí? Más de 3 por lo menos, incluso hasta 7, y pues es un dolor constante, ¿sí? No es como contraer el brazo, que es unos pequeños segundos y después de unos 10 o 15 segundos ya te cansas y se deja de contraer. ¿Sí? El músculo liso y el esquelético funcionan de diferente manera en cuanto a su contracción. Bien, vamos a analizar la histología, a revisar los aspectos más importantes con la ayuda de unos esquemas. Vamos a empezar con el esquelético. Este se conforma en fibras longitudinales largas con los núcleos en la periferia, como se puede ver en el ejemplo. En este caso vamos a ver una sección transversal de un músculo. ¿Por qué? Porque el tejido conjuntivo lo fracciona, ¿sí? Lo divide en fascículos. ¿Sí? Los fascículos son conjuntos de fibras musculares que se agrupan por tejido conjuntivo.
Y en este caso podemos ver uno que rodea inmediatamente a una fibra muscular, que es el endomicio. El punteado es el perimicio, que es el que propiamente los divide en fascículos. El endomicio solamente rodea una sola célula, y el epimicio, que rodea a todo el músculo. ¿Sí? Cada uno de estos tiene un tejido conjuntivo diferente. En el caso del epimicio es tejido conjuntivo denso y regular, que ayuda a insertarse en los tendones también. Y también tenemos el endomicio y el perimicio, que corresponden a tejido conjuntivo laxo, y el perimicio también tiende a tener un poco más de tejido conjuntivo denso y regular. Ambos tienen la capacidad de soportar vasos sanguíneos y nervios, y también vasos linfáticos. ¿Sí? Esa es la importancia del tejido conjuntivo. Bien, vamos a observar. Bueno, tenemos que tener en cuenta estos tres: el núcleo, el tamaño de la célula y una característica propia. En el caso del esquelético, los núcleos son abundantes, son aplanados, son periféricos y su cromatina es densa, ¿sí? Raramente vamos a encontrarlos dentro del citoplasma, y casi siempre va a ser por el corte, ¿sí? Pero los núcleos y los demás organelos van a encontrarse en la periferia. Bien, en cuestión del tamaño, estas son las más grandes, son las células más grandes del organismo. Pueden llegar a medir hasta 30, hasta 1 metro en cuestión de centímetros. ¿Por qué? Porque las células van de tendón a tendón, ¿sí? Imagínense la persona que mide 2 metros, 1,80, 1,90, el tamaño de su bíceps femoral es un músculo largo, igual los de la espalda. Imagínense el tamaño de esas células, son muy largas. En su diámetro tienen aproximadamente 100 micrómetros de diámetro. Características propias es que el glucógeno se encuentra en la periferia igual. La eosinofilia es muy marcada, ¿sí? Tienden a teñirse de un rojo con la eosina, un rojo rosa intenso, y que este es voluntario. Bien, aparte de la presencia del tejido conjuntivo que los compartimentaliza. Pasamos con el cardíaco. Este tiene una morfología diferente, tiene una morfología dicotomizada, ¿sí? En forma de pantaloncillo, muy famoso la comparación. El núcleo es central, es único, es ovalado y su cromatina es laxa. Además, también el tamaño es muy pequeño, es de 200 micrómetros de largo por 20 de diámetro. Son células que en conjunto forman un sinsitio, ¿sí? Funcionan al mismo tiempo. ¿Gracias a qué? A estructuras específicas que se encuentran en las uniones entre célula y célula, que se ubican aquí en rosa, que son los discos intercalados. Bien. Algo propio de estos es que son eosinofílicamente activos, menores respecto al esquelético. También es involuntario y tienen discos intercalares. ¿Qué hay en estos discos intercalares? Uniones celulares, como desmosomas y uniones gap, o hemidesmosomas también. En el caso del músculo liso, la morfología es fusiforme, pero varía según su estado, si está contraído o si está distenso. ¿Sí? Cuando está contraído tiene una morfología, el núcleo, de cromatina densa y tiene una forma espiral o en sacacorchos, dicen los libros. Pero cuando está relajado tiene una forma de aplanada, en forma de como si fuera un cigarro puro, y ocupa pues una forma aplanada, central. Su cromatina es laxa y es único, raramente llegan a tener dos. Su tamaño es pequeño, de 10 micrómetros por 100 micrómetros, y estos son variables, y el tamaño de estas células varía mucho porque son sensibles a las hormonas. Estas células pueden crecer mucho, es en el caso del embarazo. Se pueden reproducir a comparación de las cardíacas y de las esqueléticas, en las que la reproducción como tal no está presente. ¿Sí? Estas sí se pueden multiplicar, pueden hacer mitosis. El cardíaco de planamente no lo puede hacer. El esquelético sí lo puede hacer, pero pues de una manera medida, solamente para reparar. Es el caso de las células satélite que están presentes en su periferia. Bien, no tiene estresiones y es involuntario. Bien, estas son las características más importantes. Vean, el corte transversal que tenemos aquí ejemplificado se parece mucho al del músculo cardíaco, pero la diferencia es la relación del núcleo-citoplasma, ¿sí? El volumen que ocupa el núcleo en el caso del
liso es más grande. Sí, el núcleo es grande a comparación del citoplasma. La relación es 1:1 a comparación del músculo cardíaco, que es 2:1. ¿Sí? Cabe 2 veces el núcleo en el citoplasma. Vamos a verlo en la anterior. Vean, tiene bastante espacio. Mencionábamos que en el esquelético los núcleos van a estar en la periferia. Observen acá, los núcleos están ubicados en las zonas donde no hay tinción eosinofílica, ¿sí? Las zonas eosinofílicas corresponden al citoplasma de las células, y las celulitas o los puntitos morados que se alcanzan a ver en la periferia son los núcleos, ¿sí? Vean que este corresponde a un corte transversal. Si nos desplazamos a otros sectores de la laminilla, y observen, aquí están los núcleos en la periferia. Tenemos también la presencia de zonas blancas en estas pequeñas zonas que corresponden al tejido conjuntivo. ¿Sí? Todo eso es tejido conjuntivo laxo, donde van a recibir la inervación y la irrigación las células musculares. ¿Sí? Ahí llega la placa motora, ahí llegan los vasos sanguíneos que le van a dar el sustento metabólico. Y como vemos aquí, las células tienen una morfología en su núcleo aplanada. Vamos a verlas más de cerca. Aplanada con su cromatina laxa. Bien. También en estas secciones podemos encontrar la presencia de fibroblastos, ¿sí? Son las células propias del tejido conjuntivo, recuerden eso. Y algo interesante que se alcanza a ver muy bien aquí es el nombre del músculo, ¿sí? Es un músculo estriado. ¿Por qué? Porque vean que tiene como que muchas líneas dispersas en forma paralela constituyendo las sarcómeras del músculo esquelético. Bien. Si nos acercamos un poco más, se alcanzan a ver mejor, muchísimo mejor, estas estriaciones. Hay algunas células más pequeñas, como esta que está acá, que tiene una función interesante. Son células satélite, que su función es ayudar en la reparación del músculo esquelético. Si nos vamos a la periferia de este músculo, vamos a encontrar al tejido conjuntivo denso, que es propio del epimicio. ¿Sí? Vamos a encontrar las fibras de colágeno dispuestas de manera irregular, conteniendo al músculo como tal. Observen, es este que está acá. Son fibras de colágeno que rodean al músculo. Se tiñen muy parecido, pero pues si lo acercamos un poco más, no vamos a encontrar estriaciones, ¿sí? Corresponden a fibras de colágeno sintetizadas por los fibroblastos que se encuentran aquí alrededor. Bien, y eso corresponde al epimicio. Muy bien, y aquí podemos observar en otro corte, igual de intestino, uno mejor teñido, cómo es que se ven las células en su corte transversal. Aquí estamos viendo los núcleos en su porción central, y alrededor de ellas está el citoplasma. Observen, cada una de esas células corresponde a un miocito. Si nos vamos a un corte transversal, longitudinal, vamos a observar la morfología que les mencionaba en forma de espiral. Aquí está contraído este núcleo, y los que están a su alrededor están distendidos. Les mencionaba que tienen una forma de puro, y se puede observar bien la comparación entre una célula contraída y una célula distendida por la morfología de su núcleo. ¿Sí? Observamos que la cromatina es no se alcanza a ver muy bien el límite de una célula muscular con la otra. Están muy juntas entre sí, y también trabajan como un sinsitio, ¿sí? Todas se contraen casi al mismo tiempo, pero como mencionábamos, no todas se contraen con la misma fuerza, y no todas tienen el cambio morfológico, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo vemos muy bien. Con esta se están contrayendo, pero las demás están relajadas. Y por último vamos a proceder con el músculo cardíaco. Vamos a ver bien las estriaciones, vamos a ver unas áreas específicas, y podemos describirle bastante a este corte. Gracias a la tinción, la tinción nos permite observar demasiadas cosas. Bien, aquí tenemos el núcleo. El núcleo, como habíamos mencionado, tiene una morfología ovalada. Bien, su cromatina es laxa, vean, puntitos asemejando a la de nucleolo.
Y tenemos un área interesante que se llama área yuxtanuclear. Mencionábamos que había gránulos de glucógeno alrededor, ¿no? En esta área yuxtanuclear es donde se encuentra el glucógeno que le va a dar energía. ¿Qué más hay? Hay bandas escaleriformes o discos intercalares, ¿sí? Esas estriaciones que se alcanzan a ver ahí son los discos intercalares. Bien, ¿qué otras cosas se ven ahí? Alrededor de estos núcleos, en la zona yuxtanuclear, hay pequeños puntitos que se alcanzan a ver acá, que corresponden a los gránulos de lipofioxina. ¿Sí? Si los viéramos en una tensión de hematoxilina y eosina, veríamos que son de color marrón. Sí, ahorita vamos a ver unas fotos del laboratorio. Estos gránulos de color marrón corresponden a la degradación de los lípidos, ¿sí? al residuo que deja la degradar los lípidos, que son la principal fuente de energía de la célula muscular. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar en estos cortes? Pues alrededor de las células va a haber una pequeña porción de tejido conjuntivo laxo que correspondería solamente a endomicio, ¿sí? En músculo liso no hablamos de endomicio ni perimicio, pero en músculo cardíaco sí, vamos a hablar solamente de endomicio, sí, que corresponde a esas zonas donde hay tejido conjuntivo laxo. Muy bien, ya tenemos aquí el corte y observamos bien la dicotomía de las células. Vean, aquí está una zona escaleriforme, un disco intercalar, aquí está el núcleo circular, bueno, ligeramente ovalado, y aquí hay unos gránulos de lipofioxina. Aquí la zona se rompió porque la célula se rompió, pero se alcanzan a ver las estriaciones y los pigmentos marrones en la periferia de estas células que se van uniendo unas con otras. Vamos a encontrar tejido conjuntivo y vean, aquí encontramos una pequeña celulita que corresponde a un fibroblasto. Bien, con eso terminamos la sesión de músculo. Espero que les sea de utilidad y si hay alguna duda lo comentan en la clase. Gracias.